Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ, conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM en la ciudad de Querétaro. Y también recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx. Si lo prefieren, pueden ver este programa grabado más adelante en mi canal de YouTube, Andrés Mares. Y bueno, hoy vamos a reflexionar sobre la polaridad de la vida. Vamos a considerar, despacio, con calma, cómo la vida está compuesta de polos que se oponen entre sí y que necesitamos aprender a asumir a ambos para poder tener una experiencia de auténtica liberación interior. Y es que sucede que tendemos a apegarnos a uno de los dos polos que se suelen presentar en nuestra experiencia de vida en distintos aspectos de ella. Por ejemplo, vamos a señalar un caso muy común, que es el del clima. Es típico que haya personas que digan, no, yo prefiero el frío, no, yo prefiero el calor, no, yo prefiero templado. ¿Y qué pasa ahí? Por un lado suena natural, de hecho lo es, que cada quien tenga una preferencia por uno de los polos de la experiencia de vida. Pero sucede que cuando se presenta el polo opuesto, pues esa persona invariablemente va a sufrir de una manera innecesaria. A la que le gusta el calor, cuando haga frío, se lo va a pasar mal. Al que le gusta el frío, cuando haga calor, se la va a pasar mal. Y entonces sucede que solo se la pasan bien una parte del tiempo. La parte en la que el polo que les gusta prevalece. Deja de darse ese polo, empiezan a pasársela mal, o por lo menos ya no tan bien como antes de que dejara de darse su polo preferido. Esto en algo tan trivial como el clima, pero pensemos lo que sucede en temas más profundos. Pensemos en lo que sucede, para ser más genéricos, en el tema del dolor frente al tema del gozo. Ya considerábamos en el programa anterior las grandes enseñanzas del libro de Job, y justamente la segunda gran enseñanza es que hemos de aceptar la realidad del dolor y dejar de resistirnos a ella. Y me refiero al dolor, que particularmente pues es inevitable porque está fuera de nuestro alcance. La naturaleza humana está destinada a padecer, así como está posibilitada para gozar. Pero sabemos bien que no siempre podemos gozar, y también seamos honestos, tampoco vamos a estar padeciendo siempre, a menos que por soberbia, arrogancia o necedad sigamos sufriendo. Como sea, hemos de entender que la persona sana está expuesta a enfermarse, la persona rica está expuesta a empobrecerse, la persona exitosa está expuesta al fracaso, la persona que gana también va a perder. Y eso es una realidad que no podemos cambiar. Podemos intentar encontrar formas de evitarlo, de posponerlo tal vez, pero terminará sucediendo a pesar de esos esfuerzos. Y la realidad es que si no nos preparamos para abrazar ambas polaridades, lo único que vamos a hacer es que cuando venga la que no nos gusta, como ya dijimos, vamos a sufrir, pero además, si ese sufrimiento, como suele pasar, me va a generar una resistencia, lo único que voy a hacer es que
esa resistencia genere persistencia en ese sufrimiento. Por eso hay personas que viven atrapadas en variados círculos viciosos en los cuales no acaban de salir adelante porque no acaban de abrazar esa experiencia de dolor, como también lo comentamos en el programa anterior. Entonces, ¿de qué se trata cuando hablamos de polaridad en la vida? Pues se trata de trascender la polaridad y de entender que los dos polos en un nivel superior se unen en un concepto superior, si lo queremos ver así. Por ejemplo, volviendo al caso de la temperatura, frío y calor se unen en el concepto temperatura. Pues así, cualquier otra experiencia, pero cualquier otra realidad de la vida se une en la fórmula o en el término de experiencia. ¿Qué es la vida? Experiencia. Experiencia gozosa a veces, experiencia dolorosa a veces. Experiencia de aprendizaje a veces. Experiencia de éxito a veces. Experiencia de fracaso a veces. Experiencia de errores a veces. A veces. Pero siempre experiencia. Y en donde la clave de la experiencia, ojo, no es la experiencia misma. La clave de la experiencia es nuestra respuesta frente a ella, porque eso es lo que determina si esa experiencia nos va a hacer crecer o nos va a hacer decrecer. Esta es la clave, amigas, amigos míos. Este es el eje de toda la reflexión de este día. Cuando nosotros entendemos que la vida se trata de crecer a través de las diversas experiencias que se nos presentan, tanto agradables como desagradables, porque ni siquiera podemos, sí podemos, ni siquiera deberíamos emplear los adjetivos de positivo o negativo, porque en realidad no sabemos en el nivel de conciencia que nos encontramos actualmente si algo es realmente positivo o algo es realmente negativo. ¿Cuántas veces hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de que algo que considerábamos positivo terminó siendo muy negativo? Por ejemplo, adicciones en las que se terminan por haber considerado muy positivo excederse en el consumo de X, Y o Z sustancia. Y al revés, ¿cuántas experiencias que originalmente consideramos negativas terminaron siendo muy positivas? Porque gracias a esa experiencia conocimos a alguien, porque gracias a esa experiencia aprendimos algo muy valioso, en fin. Entonces, un primer aspecto que hay que considerar respecto a la polaridad de la vida es renunciar a el juicio que hacemos de su experiencia. Renunciamos al juicio de la experiencia de la polaridad. No la etiquetamos, la permitimos y nos involucramos con el mayor nivel de conciencia posible, con la mayor atención posible en esa experiencia. Porque además se da una paradoja. Cuando se trata de una experiencia agradable o gozosa, queremos forzar el que se extienda en el tiempo para solo lograr exactamente lo contrario, que se acorte. Y viceversa. Cuando se trata de una experiencia desagradable, queremos acortar el tiempo lo más posible y solo para terminar descubriendo que lo único que estamos haciendo es alargarlo. ¿Por qué? Porque ambas respuestas son indebidas, porque ambas respuestas no están fluyendo con la experiencia, sin tratar de controlarla. Porque esa es otra. No solo nos resistimos al polo que nos desagrada de la experiencia de la vida, sino que además tratamos de controlarla cuando se presenta o tratar de servirnos del control para evitar que se presente. Lo cual es, pues,
autoengaño, porque no es posible, por muy deseable que sea. Y solo para toparnos con la realidad de que eso nos entorpece la capacidad para poder trascender la experiencia, tanto la agradable como la desagradable. Entonces, cuando hablamos de la polaridad de la vida, hablamos de que necesitamos madurar nuestra percepción para no engancharnos con una de ellas, pero tampoco para pegarnos con la otra. ¿Significa eso que entonces no hay que gozar ni que hay que evitar sufrir? A ver, yo no estoy tan de acuerdo con ese planteamiento, lo respeto, por supuesto, pero ese planteamiento de origen budista de que pues, hay que renunciar al placer para evitar el dolor. A lo mejor lo estoy malinterpretando, puede ser, no soy experto en el budismo, pero de ser así el planteamiento no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la vida también implica enriquecimiento personal, no me refiero al monetario, me refiero al emocional, a lo espiritual inclusive, cuando se dan experiencias gozosas. El problema no es que se den las experiencias gozosas, el problema es el apego a ellas, que nos lleva a cerrarnos neciamente a las experiencias dolorosas, que también están esperando su turno para presentarse en nuestras vidas. Por eso qué importante es que no juzguemos las experiencias, que evitemos de manera progresiva, de manera persistente, caer en la tentación de ejercer el control sobre ellas a través del juicio. Porque no tenemos ni el derecho ni la autoridad de hacerlo. Porque no somos los creadores, somos las criaturas de la experiencia de la vida. Sí somos creadores de situaciones en ellas, pero no de la vida misma. Entonces, fluir con la vida tiene que ver, en buena medida, con ese trascender que empieza por dejar de etiquetar las polaridades que se presentan día con día. Y si hace mal clima, me quedo callado, y si hace buen clima, me quedo callado. No en el sentido de que no los valoro cuando es buen clima o del desagrado que experimento cuando es mal clima, sino en el sentido de que los abrazo por igual. Claro que desarrollo paciencia frente al mal clima y gratitud frente al buen clima, de acuerdo. Pero no me peleo con ninguno de los dos. No me peleo, en este ejemplo, con el mal clima. Y al no pelearme, me encuentro en condiciones, porque estoy en el modo de no resistencia, me encuentro en condiciones de poderlo trascender. ¿Y eso qué significa? Nos preguntaremos y a continuación lo abarcaremos con mayor calma. Trascender es algo que va más allá de simplemente superar una situación. A ver, es un gran avance superar una situación, definitivamente. Pero no significa que la estamos trascendiendo. Cuando trascendemos algo, es que logramos, por decirlo así, quedarnos con lo que nos nutre de la situación y hacer a un lado lo demás de la situación que no nos nutre, que no nos alimenta espiritual, psicológica, materialmente hablando. Entonces trasciendo cuando absorbo la experiencia negativa, la experiencia desafiante, la experiencia dolorosa, pero quedándome con lo enriquecedora de esa experiencia y creciendo. Trascender está asociado a crecer. Porque me vuelvo una persona más sabia, porque me vuelvo una persona más prudente, porque me vuelvo una persona más humilde, porque me vuelvo una persona más centrada, porque me vuelvo mejor en algo gracias a esa experiencia. Eso implica trascender.
me volví mejor en algo, crecí gracias a esa experiencia y por lo tanto puedo seguir con la siguiente etapa de mi vida, con el siguiente paso que hay que dar. En ese sentido, trascender tiene como su polo opuesto estancarse. Es más, corrijo, no es estancarse, es algo peor que estancarse. Es hundirse en la miseria emocional que puede provocarnos una experiencia dolorosa que no trascendimos. En otras palabras, si no voy para arriba, voy para abajo. Pudiera ser hasta una ley hermética. Digo, obviamente no hay una ley hermética que lo plantee así, pero pudiera ser, o a lo mejor está relacionada con alguna de ellas. Pero el planteamiento, espero que sea claro. Si no estoy avanzando, estoy retrocediendo. No existe el modo estático, el modo inmóvil, el modo reposo, a menos que sea durante un tiempo. Sí existe el modo reposo en un contexto de recuperación, de restablecimiento, pero no como algo que permanentemente se pueda lograr. Por eso, qué mal hacen las personas que cuando piensan que llegaron a un punto X en sus vidas, dejan de crecer en ese o en otros aspectos de su vida. Es absurdo, pero sucede. Personas que dicen, bueno, pues ya gano lo que quería ganar, ahí me quedo. Personas que dicen, bueno, ya aprendí lo que tenía que aprender, ahí me quedo. Y con el estancamiento, que insisto, no es tal de manera permanente, empieza a darse un deterioro, un declive en sus vidas. O sea, quien no está mejorando su salud la está empeorando. Quien no está mejorando sus finanzas las está empeorando. Quien no está mejorando sus relaciones las está empeorando. Y toda esta mejora implica trascender algún aspecto polar de nuestras propias vidas. Un defecto, un vicio, un hábito negativo, destructivo, una creencia limitante, una obsesión, un prejuicio, en fin. Hay bastante en qué ocuparse en lo que nos quede de vida, ¿no creen? Y como bien diría, me parece que fue San Agustín, en el momento en el que dices basta, estás perdido. No. Hasta que no suene la campana, hemos de seguir trabajando en la trascendencia personal, en la mejora continua, como se dice en el mundo del management, en un esquema de calidad, que se da gracias a un compromiso con la exigencia personal. Sí, reitero, con nuestros momentos de descanso, para reponer fuerzas, para restablecer la energía, para reconstruir la salud, las relaciones, lo que sea. Pero, transcurrido ese tiempo, retomar el ascenso, el avance. No importa la edad que tengamos, no hay justificación para decir ya hasta aquí llegué. El único hasta aquí llegué válido es el que viene impuesto por la muerte. El único. No importa lo que sea en la vida que hayamos alcanzado o logrado, siempre hay más que podamos plantearnos. No en un contexto de insaciable ambición, quiero aclararlo, sino en un contexto, insisto, de crecimiento personal, enriquecimiento. No necesariamente en el mismo rubro en el que ya logramos cierto nivel. Por ejemplo, si ya logramos un buen nivel de ingresos y decimos, ok, ya con este nivel ya no necesito más, perfecto. Ahora, ¿en qué vas a exigirte?
en un mayor nivel de ¿qué? De salud, de comprensión a los demás, de comunicación con los demás, de aprendizaje espiritual. Siempre hay un mejor nivel en algo que podamos plantearnos en nuestras vidas. Y tal vez una prueba muy clara de que eso suele no pasarnos, es decir, el estar buscando continuamente, estar progresando, avanzando, se da en el síndrome de la jubilación y en el síndrome del nido vacío. Cuando la mamá cumple con la etapa principal de su maternidad y entonces sus hijos ya salen del nido, de ahí el nombre, ya empiezan a hacerse cargo de sus vidas, y la mamá dice, bueno, ¿y ahora qué? No, pues ahora mucho, pero no, como hay un apego, una tal vez hasta fijación respecto a que eso era lo único para lo que destinaron su vida, y se entiende en parte pues porque una parte importante de su vida, de su energía, de su tiempo, de su atención lo dedicaron a eso, pero la vida exige que una vez que se complete lo principal de eso, pues se planteen otras cosas. Tal vez después vendrá el ser abuelo, o el ser profesionista, o el ser artista, no sé, o el atender a quien lo necesita. Hay otros formatos. Pero cuando me obsesiono en un solo rol, y ya llegué al máximo nivel al que se puede llegar en ese rol, pues fácilmente me puedo frustrar por autocomplacencia o por negligencia. Por eso es muy importante entender la polaridad de la vida, porque la polaridad de la vida se traduce a una trascendencia. Y la forma de sacarle jugo, si se me permite la expresión, a la polaridad en la vida, es a través de desarrollar la capacidad y la disposición de trascender ambos polos. Porque también hay que trascender el polo que nos agrada. Y en eso vamos a profundizar en la segunda parte de nuestro programa. Por de pronto hay que tener claro, en este esquema de trascendencia, lo que hemos de tener claro y frente a lo cual hemos de asumir un gran compromiso es frente al hecho de siempre estar enriqueciéndonos en algo. Y dimensiones en la vida para planteárnoslo sobran. Podemos estar creciendo intelectualmente, podemos estar creciendo físicamente en términos de estar mejorando o buscar formas de mejorar nuestra salud. Ojo, sin caer en obsesiones tampoco, Porque hay gente que, por ejemplo, se obsesiona con la juventud y cuando pues llega la vejez, que llega, empiezan a experimentar una frustración desproporcionada porque ya no se ven igual, porque ya no rinden igual. Que a ver, sí se vale una nostalgia en cierta medida por lo que se pudo lograr hacer, por cómo se pudo uno ver en sus años mozos, como se dice, pero no el derrumbamiento interior porque se pierde la belleza física o la fortaleza física o el rendimiento personal. Hay que entender que cada etapa de nuestras vidas presenta sus propias polaridades, no siempre son las mismas, porque nuestras etapas no se quedan estancadas en una etapa. Y así como cada etapa presenta sus desafíos, cada etapa también ha de presentar sus oportunidades, sus ofertas, sus posibilidades. Y de todo esto hablaremos justamente en la segunda parte de nuestro programa. Por de pronto, en esta parte nos quedamos con una idea central. ¿Cuál es esa? La idea de que hay que trascender los polos y eso comienza por aceptarlos. Al aceptarlos, a abrazarlos,
es decir, no resistirnos a ellos, y disponernos, una vez asumida esa no resistencia, disponernos a trascenderlas, es decir, enriquecernos con la experiencia misma, sea gozosa, sea dolorosa. Y ese enriquecimiento se traduce a términos de aprendizaje, a términos de desarrollo, y cualquiera de los dos, o los dos, en distintos ámbitos de nuestras vidas, cuando hemos logrado el mayor nivel en el ámbito que originalmente hemos escogido. Profundizaremos en ello en la siguiente parte del programa. Sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos reflexionando sobre la polaridad en la vida. Y hemos estado planteando que pues, la vida tiene sus pesos y contrapesos, tiene sus opuestos. Y en un esquema de trascendencia, hemos de estar abiertos a la experiencia de ambos polos cuando nos toquen. A ver, ciertamente, esto no lo hemos aclarado, se vale que cuando yo me encuentro en un polo que me agrada, porque ya dijimos que positivo o negativo no procede en realidad como etiqueta, cuando yo me encuentro en un polo que me agrada, pues se vale que busque formas de incrementarlo sin apegos. O al revés, cuando me encuentro en un polo que me desagrada, si es posible, aclaro, busque formas de acortarlo, sí, se vale. Siempre y cuando estemos hablando de formas que respeten el orden natural de las cosas. Pero no sirviéndonos de medios que violan el orden natural de las cosas. Voy a poner un ejemplo. Una persona que quiera acortar su experiencia de dolor por un rechazo, fracaso o pérdida, y entonces su forma de hacerlo es queriéndose pasar al polo del gozo por el excesivo consumo de placer. Y entonces termina en adicción. Esa fue la forma que no se valía, porque no es una forma natural. O sea, no es natural en el ser humano que, por ejemplo, a través del alcohol, yo logré contrarrestar una experiencia de dolor interior. No se vale. Hay otras formas, hay otros formatos. Esa no es natural. Se vale una terapia, se vale un proceso de crecimiento interior, tal vez asistiendo a un retiro, se vale a través de programas de formación que desarrollen mis recursos para hacer frente a eso. Eso se vale. ¿Por qué? Porque respeta el orden natural de las cosas. Como tampoco se valen formas no naturales de extender en el tiempo el gozo. Si son formas naturales, pues adelante. Esas se valen. Entonces, como podrán ver, una clave, por lo mismo, para la trascendencia, que ya dijimos que no solo es superar una experiencia, sino enriquecerse con ella, la trascendencia, una de las claves es el desapego. Porque el desapego hace posible mayor margen de maniobra en nuestras vidas y por lo tanto una capacidad de mayor elección frente a nuestras opciones, frente a nuestra respuesta, sobre todo en el polo que nos desagrada. Si yo me encuentro en un clima que me desagrada, pues puedo encontrar formas de hacerle frente a ese clima. Si es frío, pues cubriéndome más. Si es lluvioso, pues tapándome. Pero cayendo en la cuenta que la vida es mucho más que eso, y por lo tanto yo puedo trabajar abrigado, o puedo trabajar cubierto, ¿no? Pero puedo trabajar, porque trabajar es más importante que simplemente gozar de un buen clima. O sea, hay una jerarquía, es lo que quiero plantear. Y en esa jerarquía, la polaridad puede pasar a segundo plano si, a pesar de presentarse en mi vida la que no me gusta, tampoco impide que pueda ser realidad
experiencias más importantes y más profundas. Por eso es importante entender y asumir la expresión "la vida sigue", porque tendemos a detenernos cuando se presenta el polo que no nos agrada. Y como bien lo plantea un refrán portugués que dice: si no hace viento, rema. Qué bien lo expresa este refrán en términos de que lo que importa es la respuesta, no la experiencia. Pues si uno va en una embarcación con la vela izada y está gozando la experiencia de que el viento la lleve, la transporte, padrísimo, se valora, se agradece, se disfruta. Pero también teniendo presente que en cualquier momento deja de hacer viento. Y eso implica que cuando deje de hacer viento, pues entonces, pues voy a tener que ponerme a remar si quiero seguir avanzando, porque lo importante ahí es llegar al puerto, llegar al destino, a avanzar. Lo importante no es gozar. Cuando toque gozar, bienvenido. Pero cuando toque remar, bienvenido. Ya en el remar, pues yo tomo dos grandes decisiones. Primero, hacerlo. Segundo, hacerlo con la mejor actitud posible. Puedo remar silbando, puedo remar cantando, puedo remar rezando. Y remar así lo hace más llevadero. Sigue siendo enfadoso, trabajoso, cansado, sí. Pero puedo hacerlo más llevadero por un lado y por otro lado lo que importa es avanzar. Ese es el poder de la libertad interior cuando realmente la hemos desarrollado. Cuando no, volviendo a esta metáfora, pues simplemente vamos a dejar de remar y nos vamos a lamentar y estar quejándonos del hecho de que dejó de hacer viento. Y nos esperamos, con la pérdida de tiempo que eso implica, nos esperamos a que vuelva a ser buen tiempo para entonces volver a avanzar. Híjole, a lo mejor lo que viene no es otra vez viento, sino tormenta. ¿Y ahí qué onda? O a lo mejor transcurre mucho tiempo antes de que vuelva el viento. Entonces, si no hace viento, ponte a remar. Esa es la consigna frente a la polaridad de la vida. No se vale justificarse en el hecho de que la experiencia que me está tocando vivir no me gusta, no me agrada o es muy difícil. Y lo único que significa es que tu disposición y determinación han de ser mayores aún que cuando estás experimentando algo padre. Pero pues para eso somos libres y para eso tenemos recursos físicos, para eso tenemos recursos mentales, espirituales. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para cuándo? Y también tiene que ver con la trascendencia de estos polos que me desagradan. Entonces, una manera práctica, muy poderosa, de empezar a poder trascender o de disponernos al menos a trascender estas experiencias o estos polos que no nos gustan, es el de la determinación a dejar de quejarnos. Dejar de quejarnos. Dejar de lamentarnos, dejar de hacernos víctimas. No digo que con eso baste, aclaro, pero es un buen comienzo y un comienzo muy poderoso. Además, un comienzo que reduce a nivel fisiológico pues los índices de, pues no sé, cortisol tal vez, de adrenalina, de todo lo que esté asociado al estrés, a la tensión nerviosa que termina en tensión muscular. Dejo de quejarme. Ahora, junto con el dejar de quejarme, como no estoy gastando energía en la queja y el lamento,
¿A qué recurso personal puedo recurrir para sacar el mejor partido posible a la situación que estoy viviendo y que me desagrada? Pues a la creatividad. Pero no hay forma de despertar la creatividad si me mantengo en un estado de queja. Porque la creatividad es de naturaleza positiva y la queja es de naturaleza negativa. Y lo positivo no puede germinar en lo negativo. Se requiere trascender lo negativo para que pueda germinar lo positivo. Por eso también, al mal tiempo, buena cara, una vez más. Y entonces recurro a la creatividad, me encojo de hombros y me pregunto, bueno, ¿y qué voy a hacer al respecto? Tal vez la respuesta no venga inmediatamente, porque la creatividad, sobre todo si ya llevamos tiempo sin recurrir a ella y por lo tanto oxidándose, pues no me va a generar respuestas inmediatas. Pero si yo me mantengo paciente y perseverantemente haciendo la pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer al respecto? Se encenderá el foco y podemos decir, voilà, ya sé qué puedo hacer. Puedo hacer esto y lo decido hacer y lo hago. Y entonces ya trasciendo la experiencia. Pero mientras nos quedemos cruzados de brazos frente a la experiencia, ilusoriamente seguiremos esperando a que termine y sin caer en la cuenta de que solo estamos prolongándola en el tiempo. ¿Por qué? Porque no corresponde a la naturaleza humana cruzarnos de brazos, ni siquiera en el estado de aceptación, porque, insisto, aceptación no es resignación y por lo tanto no hemos de confundirla con un cruzarse de brazos. No, definitivamente eso no es. Lo que sí es, como ya lo dijimos, la no resistencia que me lleva a la elección de una actitud. O, si se puede hacer algo al respecto, la elección de un comportamiento. Al final son una de esas dos. O me corresponde elegir una actitud frente a lo que no puedo cambiar, o me corresponde elegir un comportamiento frente a lo que sí puedo cambiar. Cada quien elige o no elige. Si no elige, ya está eligiendo de alguna manera. Está eligiendo no elegir. Y entonces por lo mismo uno se hace responsable al final del día de lo que está viviendo. A lo mejor no de la situación en términos circunstanciales de lo que está viviendo, pero sí es responsable de cómo lo está viviendo. Y lo que realmente importa es cómo lo está viviendo uno, no tanto lo que uno está viviendo. Y si uno acierta en la respuesta, uno podrá trascender lo que está viviendo. De lo contrario, uno solo va a extender en el tiempo y en profundidad lo que está viviendo. Porque, insisto, el cruzarnos de brazos no es una postura digna de la naturaleza humana, que se caracteriza por una inteligencia, por una voluntad, vinculadas por una libertad de elegir. Por eso, en la recta final de nuestro programa, pues vamos a profundizar justamente en la respuesta, apelando a la creatividad, que a la vez se va a traducir en mayores niveles de conciencia, que es lo que hace posible captar que el tema de la polaridad en un nivel más profundo, en realidad oculta un tema de unidad, lo cual es muy interesante y sobra decir que impresionante una vez que lo descubres. Entonces, hablemos de la respuesta. Hay respuestas que se dan en automático, las cuales vamos a llamar reacciones, que son instintivas, son impulsivas, son pasionales, o sea, no las elegimos conscientemente, sino que se generan de manera automática. En algunos contextos serán idóneos,
idóneas, esas respuestas, en otros no, definitivamente no, y me refiero a la mayoría de los contextos, por cierto. Cuando hablamos de una respuesta elegida, porque fue reflexionada, porque fue considerada a profundidad, porque fue establecida por la creatividad, por la responsabilidad, porque está cimentada en el compromiso, ok, entonces ya estamos hablando de una respuesta en su sentido más profundo. Y aquí el problema es que la mayoría de la gente simplemente reacciona, no responde. Reacciona. Y muchas veces esa reacción no hace más que empeorar las cosas, acentuando más la intensidad negativa, dolorosa del polo en el que me encuentro. Por ejemplo, una persona, y es muy común este caso, una persona enferma que por impulsividad se niega a seguir el tratamiento que le plantean porque exige renuncias. Generalmente renuncias respecto a los alimentos que puede consumir o renuncias respecto a los hábitos de comportamiento. Y entonces, la persona impulsiva, la persona que la mayor parte de su vida, si no es que toda, nada más ha reaccionado, porque nunca se le pusieron límites, porque nunca se los puso a sí misma, porque nunca se exigió o nunca le exigieron, o a ambas. Entonces no desarrolló la capacidad de respuesta, esa es la realidad. Pues simplemente no va a seguir las exigencias, no va a cumplir con las exigencias del tratamiento. En el mejor de los casos se tomará las pastillas que correspondan, pero no pondrá de su parte en lo demás que se requiere. ¿Y entonces qué termina sucediendo? Pues empeora la situación. ¿Por qué? Porque la enfermedad se agudiza, porque exige cambios en hábitos alimenticios o en hábitos de comportamiento. Pero la gente impulsiva no asume esos cambios. No está dispuesta a asumirlos. ¿Por qué? Pues porque no le gustan. Y esa es la tragedia de la persona impulsiva. Solo se mueve en función de lo que le gusta. Y entonces somos, usando terminología del doctor Stephen Covey, somos reactivos pero no proactivos. Y el avanzar del cual hemos hablado, que se trata la vida realmente, requiere que seamos proactivos, o sea, que tengamos la iniciativa y pongamos los medios que se requieren para llevar a cabo algo y lograrlo. Pero si somos reactivos, nos vamos a quedar en la mera queja. Y la queja no cura, la queja no enriquece, la queja no incrementa el intelecto, al contrario, la queja enferma, la queja empobrece, la queja entorpece. Y verdad que conocemos muchísimas personas que son increíble y sostenidamente quejumbrosas, son reactivas, reaccionan, no responden. Ahora, responder no es fácil, porque para acceder a la creatividad, que es la que nos va a dar la clave de la mejor opción a elegir en nuestra respuesta, lo primero que tenemos que lograr es mantener la calma. Primera gran condición, y ya empieza el desafío ahí, porque claro que cuando vivimos en el polo que no nos gusta, nos alteramos. Y esa alteración se alimenta con la queja, por cierto. Y cuando estamos alterados no podemos tener acceso a la creatividad, sino solo a la destructividad, por llamarle de alguna manera. Y así se nos va la vida, destruyéndola, por ser reactivos, porque no nos exigimos, porque no nos ponemos límites. Entonces, qué interesante. La capacidad de respuesta que se requiere para trascender el polo que no me gusta y enriquecerme con la experiencia de ese polo
exige de mí, al final del día, disciplina. Lo cual me lleva a la pregunta del millón. ¿Soy una persona disciplinada? Porque si no lo soy, no voy a trascender jamás la experiencia de lo que me desagrade en la vida. Y al contrario, la voy a extender cada vez más. En recurrencia o en intensidad. O en ambas. Por eso qué terrible vivir inmersos en un estado de conformismo, en un estado de mediocridad, de autocomplacencia, como en el mejor de los casos, simplemente resignándonos cuando se presenta el polo que no nos gusta, sin darnos cuenta que a través de esa reacción solo extendemos otra vez en el tiempo o en profundidad esa experiencia que nos desagrada, que nos lastima, que nos molesta. Perdón. Por eso, qué importante lo que hemos planteado a lo largo de este programa. Entonces, primer paso, dejar de quejarnos. Segundo paso, aceptar lo que no puedo cambiar, ser humilde. Y centrarme en lo que sí puedo cambiar, ser fuerte. Tercer paso, desapegarme del polo que me agrada y que ya no estoy viviendo. Ya volverá o no volverá, pues quién sabe. Pero en el polo en el que me encuentro, tengo algo que aprender, tengo algo que soltar, tengo algo para crecer. Y así lo asumo, así lo enfrento. Y finalmente el paso de la disciplina, que básicamente podríamos plantear en dos pilares fundamentales. Primer pilar, no excederse en nada. Eso es disciplina. Segundo pilar, exigirse en rutinas que son pertinentes para el cuidado de nuestra salud, para el crecimiento intelectual, para el enriquecimiento espiritual. Entonces, cuando se trata de gozo, no me excedo y voy desarrollando fortaleza interior. Y cuando se trata de exigirme, lo hago para desarrollar determinación. Y entonces sí, iremos logrando de manera progresiva avanzar en nuestras vidas. Si no hace viento, rema. Remar puede ser aburrido, lo es. Remar cansa, definitivamente. ¿Es más padre velear? Sí. Pero velear depende de que haga viento. Y pues el que haga viento en alta mar no depende de nosotros. Pero sí el llevar buenos remos para poder seguir avanzando. Y ya que estoy remando, pues, elegir una actitud que sea lo más positiva posible. Porque al final de eso se trata, de entender que cuando hablamos de elegir una respuesta, hablamos otra vez, y con esto terminamos nuestro programa. Hablamos de elegir una actitud o elegir un comportamiento. Una de las dos estamos destinados a elegir. O la actitud frente a lo que no podemos cambiar, o el comportamiento frente a lo que sí. Y entonces trascenderemos la realidad de nuestras vidas, nos guste o no. ¿Por qué? Porque estaremos enriqueciéndonos con esa experiencia. Prescindimos del juicio, dejamos de etiquetarla, para no caer en victimismos, y de manera madura, con garbo, hacemos frente a la situación que nos toca vivir. La hayamos provocado o no. Y asumimos las consecuencias, porque también hay que reconocerlo, muchas de las situaciones actuales que estamos viviendo son fruto de elecciones y comportamientos pasados. Si quiero entender cómo soy ahora, no tengo más que ver a mi historial de elecciones personales. Entonces, si quiero ver cómo quiero llegar a ser, tengo que cambiar
las elecciones que estoy teniendo ahorita, que estoy tomando ahorita, y eso exige que deje de reaccionar para que empiece a responder. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias como siempre por su amable compañía. Gracias al equipo de RTQ que lo hace posible. Y pues les recuerdo que me pueden contactar a través de mi correo info@andresmares.com para cualquier pregunta, sugerencia, comentario que quieran hacerme, que con mucho gusto los atenderé. Tal vez no de manera inmediata, debido a complicaciones de agenda, pero cuenten con que lo terminaré atendiendo, los terminaré atendiendo tarde o temprano. Nos vemos, primero Dios, aquí el próximo, nos oímos, si están escuchando en radio, o nos vemos, si lo ven grabado, en el próximo programa, que recuerden, suelen ser los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí, por RTQ, conectados contigo. Gracias, yo soy Andrés Mares, y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.